Nicolás González. Estamos haciendo una entrevista al profesor Henry Escobar, filósofo de la Universidad de Cartagena, con maestría en filosofía, profesor universitario de filosofía e investigador. Hoy haremos la entrevista acerca de la literatura clásica. Entonces, bien, pues vamos con el profesor. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de dar sus opiniones frente a estos temas de interés universal. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy va a ser sobre la literatura clásica en la actualidad. Te voy a dar una pequeña contextualización para que después pues, pasemos a responder las preguntas, ¿vale? Claro. Tenemos entonces que la literatura clásica es la producción literaria griega y romana correspondiente a los siglos que van desde el siglo X a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Una pequeña aclaración, hoy vamos a trabajar la literatura griega, ¿listo? Las características de la literatura clásica se diferencian de la Edad Media por las manifestaciones literarias que ambas poseen. La literatura clásica se caracteriza por el ideal de belleza y perfección que los grandes hombres de la época buscaban constantemente. La literatura clásica en la época trataba de dar explicación a los fenómenos que acontecían a los seres como individuos. ¿Listos? Los artistas se esforzaron por expresar la belleza, el pensamiento único e individual del cuerpo humano y del pensamiento humano. Este se basaba en el equilibrio y la armonía. En la época utilizaban muchos mitos para hablar sobre los sentimientos de los hombres, para expresar un sentimiento hacia algo mayor, como los dioses o un ser inmortal. La literatura clásica se caracteriza obviamente por ser netamente oral, y además se le considera la piedra angular de la literatura universal. Listo, vamos a proceder pues con la primera pregunta, que dice: ¿cómo podemos ver reflejada la literatura clásica en la literatura moderna? Bueno, muchas gracias. Podemos ver reflejada, digamos, muchos de los aspectos de la literatura clásica en la literatura moderna, porque se retoman muchos problemas abiertos, digamos, por la sociedad griega en su momento, en la referencia pues a los dioses, ¿cierto? Por ejemplo, en el mito de Prometeo, que esa dialéctica o ese conflicto que hay entre el hombre y un ser superior. Digamos que en esta cuestión ligada al mito de Prometeo fue por el fuego, que se ve simbolizada por cuestiones técnicas sobre quién debe detentar finalmente el poder y la responsabilidad que conlleva, digamos, la tenencia pues, del poder, en este caso pues del fuego. Ya. Entonces digamos que eso también se ve reflejado en la literatura moderna ante, digamos, el descomunal ascenso que tiene la técnica, digamos, en la época moderna y todas las transformaciones, digamos, que eso ha suscitado a nivel, digamos, de la vida espiritual y de la vida material del hombre. O sea que se sigue tocando el tema Claro. espiritual en la modernidad. Sí. Ya. Listo. Gracias, profe. Vamos con la segunda pregunta. Esta dice así: ¿en qué contextos podemos ver la relación entre la producción literaria de la antigua Grecia y la producción literaria actual? Los contextos. Cuando hablamos de contextos, nos referimos a cómo podemos ver reflejada la literatura griega, como tragedia, como esa explicación que se le intenta dar a esa explicación que se le intenta dar a los fenómenos naturales, fenómenos superiores, o los fenómenos como individuales que tenemos, por ejemplo, en los sentimientos, en las emociones, etc. ¿Qué de esas cosas podemos ver ahora en la actualidad? Digamos que en el sentir, digamos, del pueblo griego quedaron retratados a través de los mitos, y estos mitos fueron, digamos, retomados a través de las obras de Esquilo, de Píndaro, de Sófocles, en forma de tragedia. Y digamos que también esto sirvieron de inspiración a pensadores y literatos como Federico Nietzsche, que digamos retomó el ideal de lo dionisiaco
el ideal de la tragedia y digamos que mostró la contradicción que había en el ideal racional, el del ideal de lo apolíneo, ¿cierto? Y el de lo dionisíaco como las dos grandes fuerzas que se enfrentan al interior del hombre y que diría Freud que son al interior del hombre y dentro de la cultura, como el caso del Tánatos y el Eros, y que digamos que es la dinámica que recorre a la civilización occidental y que también eso se vería reflejado en diversas obras literarias, como en el caso también de lo que hace Shakespeare también, que es mostrar cómo la tragedia también permea muchos aspectos de la condición humana. Entonces siempre esa relación entre literatura clásica y literatura moderna hay un vínculo porque hay muchos problemas que todavía no se han solucionado y que siempre se retoman. Todavía se sigue tratando el individuo. Listo. Vamos con la tercera pregunta. Esta dice así: ¿qué aspectos de la tragedia griega podemos encontrar en el teatro contemporáneo? ¿Qué aspectos? Lo que acabas de decir, lo trágico, el aspecto del conflicto con el ser, con el individuo. ¿Qué de esas cosas podemos ver en el teatro contemporáneo? O sea, ¿qué se ha sostenido al pasar los años? Pues tú sabes que en esa época el teatro era algo importante, ¿no? Los escritores, además de escribir, hacían teatro y representaban sus obras mediante el teatro. Entonces, esos aspectos, nuestro teatro actual, ¿qué recoge de ellos? Bueno, ahí la cuestión es que también conservarían ese vínculo, digamos, de reflejado y de retratado tales problemas, digamos, pero con matices distintos. Es decir, en la época griega pues era la cuestión del individuo enfrentándose pues al capricho de los dioses o al destino, a la moira, ¿cierto? O los conflictos que se suscitan al interior pues de la poli griega. Y hoy ya no sería pues la poli griega ni los dioses, pero sí podremos enfrentarnos a los grandes poderes políticos. Entonces veríamos esa referencia al ideal clásico de la tragedia, pero digamos con otros elementos de juicio como son los elementos ideológicos, ¿cierto? La política moderna y otros elementos, por ejemplo, tecnológico, que pues ha transformado la vida del ser humano completamente. Entonces siempre se retoman los mismos problemas, pero bajo otros puntos de vista distintos. Con otros contextos, ¿no? Ya no son los dioses, sino el Estado, sí, las cosas así. Qué pena con ustedes, pero lo estoy esperando. Listo, profe. Entonces, ya como última pregunta para cerrar, viene esta que dice: ¿es acaso la literatura clásica un pilar de la literatura universal? O sea, retomando todo lo que hemos hablado, la contextualización, ¿consideras que la literatura clásica sirvió como pilar, y de pilar aún, para llevar a cabo pues, nuestras obras, ahora nuestras obras actuales? Nos sirvió como para reflexionar, como para avanzar a nivel de pensamiento crítico o crear nuevas obras? Perfecto. Bueno, respondo desde dos puntos de vista. Primero, teniendo en cuenta lo que dice Jean-Georges Gadamer en Verdad y Método, que clásico es todo aquello que resiste, digamos, los efectos que hay en el tiempo y logra influir, digamos, también a lo largo del mismo tiempo, en este mismo proceso. ¿Por qué? Porque se dan nuevas interpretaciones. Entonces, se retoman esas ideas clásicas, pero se mira a la luz de otros contextos. Porque, digamos, lo clásico, digamos, no perece, sino que influye, digamos, en este proceso Sigue estando a las demás tendencias que existan, digamos, en materia de literatura. Y en el otro sentido es, tomando lo que dice Italo Calvino, un escritor, un ensayo de por qué seguir leyendo los clásicos. Entonces, él, digamos, da una guía de la importancia de seguir, digamos, tomando el paradigma de los autores clásicos, porque ellos nos orientan y nos dan guía sobre los diversos problemas, digamos, las maneras como ellos han descrito ciertas
referencias a lo largo de la historia en materia de literatura y que, digamos, no se pueden pasar por alto. Son paradigmas que uno siempre debe volver como una fuente de agua que uno necesita para reoxigenar. Listo, profesor. Bueno, Muy muchas amable. gracias a ustedes.